Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Gerardo Hernández, soy el director de impuestos de GBM y hoy traemos este nuevo webinar, lo que todos preguntan para efectos fiscales con ejemplos reales. Recuerden que este webinar se queda guardado en nuestro canal de YouTube para que lo puedan consultar más adelante. Vamos a iniciar con el tema de intereses. Algo que es muy común y que nos preguntan mucho es el ISR retenido por intereses. Vamos a poner un ejemplo. Un cliente realiza una inversión de 500,000 pesos a plazo de un año con una tasa del 8% anual. Primero hay que calcular el interés nominal. El cliente invirtió 500,000 pesos con una tasa de interés anual. Tendría intereses anuales de 40,000 pesos. Ahora bien, por otro lado, tenemos la retención. ¿Cómo se calcula la retención? Aunque parezca extraño, la retención se calcula sobre el capital invertido, es decir, sobre los mismos 500,000 pesos que se calcula el interés que se le paga. Para el año 2025, la tasa de retención es del 0.50%. Esta tasa cambia cada año y se publica en la Ley de Ingresos de la Federación. Hay un procedimiento establecido, pero aún con ello ha habido cambios en dicho procedimiento y ha estado cambiando la forma en que se determina. Bajo la lógica del cliente que invirtió los 500,000 pesos y la tasa del 0.50%, la retención anual a este cliente del ISR será de 2,500 pesos. Y para muchos clientes ahí se puede terminar el tema fiscal, pero no es así, ya que podría estar obligado a presentar declaración anual. ¿Qué pasaría entonces? Bueno, GBM te va a hacer el cálculo de la inflación. ¿Cómo se calcula la inflación? Bueno, pues sobre el mismo capital invertido de los 500,000 pesos, se aplica un factor de inflación que básicamente es dividir el INPC que se tiene de la fecha en que termina la inversión contra el INPC de la fecha en que inicia la inversión. En este ejemplo, estamos hablando que se tiene una inflación del 2.98%. Por lo tanto, se tendría un ajuste anual por inflación de 14,894 pesos. Para la declaración anual, lo que se considera es el interés real y no el ajuste por inflación. Por lo tanto, a los intereses nominales de 40,000 pesos se le disminuye el ajuste por inflación de 14,894 y nos queda un interés real de 25,105. Sobre esos 25,105 se tendría que pagar el ISR. Obviamente esto es un ejemplo para efectos prácticos y pusimos la tasa máxima que puede pagar una persona física, que es del 35%. Aplicando esta tasa del 35% sobre los 25,105, pues nos da que tenemos un ISR anual de 8,787. Eso es lo que le daríamos al fisco a nivel anual. Pero podemos disminuir el ISR retenido por el pago de intereses, que fue de 2,500. Para con esto llegar a un número definitivo, que veo ahí que tenemos un ligero error, pero ahora mismo les digo el dato correcto. Un ISR anual de 6,287, no 1,777. Algunos datos relevantes, bueno, es que la retención del ISR es sobre el capital invertido. La tasa de retención por pago de intereses es del 0.50% anual para 2025. La retención del ISR se efectúa al momento del pago de los intereses. El monto de la retención no puede ser mayor al monto del interés pagado. Es decir, si por alguna razón la retención fuera mayor que el interés pagado, se topa al monto de los intereses. Nunca se puede retener sobre el capital invertido. Su capital está seguro y no se le puede aplicar retención de impuesto. Una excepción que tiene la ley para no presentar declaración anual es que si tienes ingresos por intereses reales menores a 100,000 pesos, puedes considerar que esa retención ya es tu impuesto definitivo a pagar y ya no tendrías la obligación de presentar declaración anual. Para esto solamente puedes tener ingresos por intereses, por salarios, no exceder de 400,000 pesos de ingresos por salario. Si tienes algún otro tipo de ingreso, ya no puedes acceder a esta facilidad. La retención de ISR usualmente tiene el carácter de pago provisional y se puede acreditar en la declaración anual y puedes tributar en reciclo y tener ingresos por intereses. Es algo que no está peleado ese tipo de ingresos. Ahora bien, ¿cómo se visualiza en la declaración anual? Bueno, pues en la declaración anual son los dos recuadros de abajo. Generalmente aparece precargada la información. ¿Qué quiere decir esto? Que con la información que nosotros le damos al SAT, el SAT lo precarga en sus sistemas. La verdad es que en mi experiencia
muchas veces esa información no es la más precisa. Por lo tanto, los invitamos a que siempre validen esta información precargada con sus constancias fiscales. Si el dato que está precargado no coincide con sus constancias fiscales, deben de eliminarlo y poner la información de sus constancias fiscales, ya que es lo que tiene validez fiscal. La precarga solamente es una recomendación. Tan es así que en la alerta que aparece, si ustedes abren esa alerta, viene una leyenda del SAT donde pregunta abiertamente que si aceptas y reconoces la información precargada. Pues si no la aceptas o no la reconoces o no coincide, pues no hay que aceptarla, hay que eliminarla y cargar la información correctamente. Ahora bien, pasemos al ejemplo de dividendos mexicanos. En este ejemplo tenemos un cliente que recibió en 2025 dividendos de la emisora Cuervo, una emisora mexicana, por 23,000 pesos. El dividendo es un dividendo bruto, pero en realidad el dividendo recibido solo fueron 16,100. ¿Por qué? Porque el dividendo bruto incluye el impuesto que ya pagó la emisora. Por lo tanto, el cliente recibe 16,100. Sobre esos 16,100 se le retiene el 10% de ISR, es decir, se le retienen 1,610. Por lo tanto, su dividendo neto, que se verá en su estado de cuenta, es de solo 14,490. Por otro lado, en la declaración anual, cuando el cliente empieza a hacer su declaración, pues tiene un dividendo recibido de 16,100. La emisora, en este caso Cuervo, le pagó al fisco un ISR de 6,900, que es el 30% de los 16,100 piramidados. Por lo tanto, se tiene un dividendo acumulable de 23,000 pesos. En el ejemplo hipotético que ponemos, que la tasa máxima para personas físicas es del 35%, pues por dicho dividendo se tendría que pagar un impuesto de 8,050 pesos. Pero la ley permite que acreditemos el impuesto pagado por la emisora. Entonces, el impuesto sería de 3,000 pesos y por lo tanto tendríamos un ISR por pagar de 5,050. Unos facts del tema de dividendos mexicanos es que se aplica retención del ISR del 10% a dividendos de emisoras mexicanas que provengan únicamente de utilidades 2014 o posteriores. La retención es únicamente aplicable a personas físicas. La retención se considera definitiva. Esa retención del 10% no se puede acreditar en la declaración anual. En la declaración anual es una opción, se puede considerar el dividendo acumulable, que es el dividendo cobrado más el ISR pagado por la emisora. Es una opción, pero la verdad es que siempre conviene esa opción. Y la ley establece que ser socio accionista está prohibido para los recicos. Por lo tanto, al tener ingresos por dividendos, se asume que eres socio accionista de una emisora y por lo tanto, pues no podrías estar en reciclo. Ahora bien, estas son las pantallas que ustedes visualizan en la declaración anual. La declaración anual pide campos muy básicos. Usualmente estos campos nunca los precarga el SAT. He visto casos que sí, en la mayoría no los precarga. ¿Qué es lo que hay que poner? El RFC de la sociedad. Pero como estamos hablando de emisoras públicas, no tienen que poner el RFC de Cuervo, no tienen que poner el RFC de Grupo México, de la emisora que pague, sino que tienen que poner el RFC de la institución bursátil, en este caso GBM, la cual el RFC viene en todas nuestras constancias fiscales. Tienen que señalar el monto del dividendo utilidad, que aquí no lo dice, pero es lo que ustedes cobraron, el monto del dividendo percibido antes de la retención del 10%, y también deben señalar el ISR pagado por la sociedad, en nuestro ejemplo, el ISR pagado por Cuervo. Y luego viene la pregunta que si optas por acreditar el ISR pagado por la sociedad, pues en la realidad y en la práctica siempre conviene acceder al acreditamiento. Y bueno, ya cuando precargan estos datos más bien cuando capturan ustedes estos datos y le dan guardar, pues ya les aparece un resumen del monto del dividendo acumulable y del ISR que se puede acreditar. Ahora tenemos los dividendos del extranjero. En este caso, tenemos un cliente que recibió dividendos de la emisora Apple por 10,000 pesos. Ya vamos a hablar en pesos, aunque en realidad el dividendo seguramente se pagó en la moneda de Estados Unidos, en dólar. En este caso tenemos un dividendo distribuido de Apple por 10,000 pesos. Tenemos dos ejemplos, uno con W8 y otro sin W8. ¿Qué es la W8? La W8 es el formato del SAT de gringo, del IRS, en el cual nosotros como extranjeros para efectos americanos
Estamos diciéndole que somos residentes en un país que mantiene celebrado un tratado para evitar la doble tributación con Estados Unidos. En el caso de los mexicanos, si entregas W8, tienes derecho a una retención disminuida del 10%. Si no entregas W8, tienes una retención del 30%. Por lo tanto, si no entregaste tu W8 de los 10,000, te va a llegar solo 7,000 porque te retienen 3,000 en el extranjero. Si entregaste tu W8, te van a llegar 9,000. Del monto neto que llega a México, aquí en México se tiene que aplicar una retención de ISR del 10%. Esa retención es un ISR definitivo. Por lo tanto, en el ejemplo del que le llegaron 7,000 pesos, tiene un ISR definitivo de 700 y del que le llegaron 9,000, tiene un ISR definitivo de 900. Por lo tanto, el dividendo neto, si cambia, por un lado se perciben 6,300 pesos y por el otro lado se perciben 8,100 pesos. Ahora bien, vámonos al cálculo anual de la declaración. Parecería que el efecto es el mismo el tener o no tener W8, pero en realidad no es el mismo efecto, porque si bien con la W8 te retienen menos impuesto en el extranjero, cuando tú estás haciendo tu declaración anual, la ley mexicana establece que solamente puedes acreditar la tasa máxima que te corresponde de retención si es que México tiene un tratado. México tiene un tratado con Estados Unidos, entonces la tasa máxima que nos corresponde a los mexicanos es del 10%. Si nosotros no ejercimos ese derecho de entregar nuestra W8 para que nos aplicaran una tasa reducida, pues en realidad estamos perdiendo ese derecho a acreditarlo. En la práctica yo he visto que mucha gente no conoce esta regla, mucha gente hace su declaración sola y entonces ponen el acreditamiento completo aún sin W8, es decir, del 30%. Si el SAT les llegara a revisar, les observaría eso, que no tienen ese derecho y les cobraría el diferencial. Algunos puntos importantes es que los dividendos de emisoras extranjeras tienen la tasa de retención del 10% adicional por dividendos en México y tiene el carácter de definitivo y solo aplica a personas físicas. Al igual que en los dividendos mexicanos, solamente debería aplicar en utilidades de 2014 o posteriores, pero en la práctica las emisoras del extranjero no ven la ley mexicana y por lo tanto nunca nos dicen de qué utilidades proviene el dividendo que reparten. Solo dicen voy a repartir un dividendo y aquí está. Y ahí, ante la falta de información, nosotros como intermediarios tenemos que retener el 10% porque así se establece en la ley. En la declaración anual se considera el dividendo acumulable, es decir, el dividendo que llega del extranjero más el impuesto retenido en el extranjero. No podemos acumular solamente el dividendo que llegó a México, tenemos que acumular el dividendo bruto, lo que pagó la emisora del extranjero y sobre eso hacer nuestros cálculos. El impuesto retenido por la emisora extranjera puede ser variable dependiendo del país de origen. En Estados Unidos es 30 sin W8, 10% con W8, pero hay otros casos de otros países donde la tasa cambia con esos otros países en realidad no existe un formato con el cual se pueda tener acceso a estas tasas reducidas. Ser socio o accionista es una prohibición para poder tributar en reciclo. Si alguien tiene ingresos por dividendos, se asume que es socio o accionista, si no, no podría, y por lo tanto, pues estará incumpliendo una de las reglas de reciclo. Y los dividendos del extranjero los deben informar en el apartado de ingresos del extranjero de la declaración anual. Estas son las pantallas de la declaración anual de los ingresos del extranjero. Primero viene una pregunta, que si obtuviste ingresos del extranjero, pues se responde que sí y se abren estas opciones. Vienen las opciones, no viene como tal el concepto dividendo, pero viene ingresos del extranjero. Lo primero que te preguntan es si tuviste un impuesto pagado en el extranjero, se van requisitando los datos, luego se pide el ingreso percibido. El impuesto pagado en el extranjero tiene dos campos. El primer campo es impuesto pagado en el extranjero, el segundo es impuesto pagado en el extranjero por dividendos. En este caso, si son dividendos, se llena la parte de abajo, el campo de abajo, y el otro campo se inhabilita. El impuesto pagado en el extranjero a acreditar, este campo, pues en teoría debería ser el mismo número que el campo de arriba, pero este es justo el ejemplo de cuando alguien no tiene su W8, pues su impuesto retenido es el 30%, pero su impuesto con derecho a acreditar debería ser solamente del 10%. Y ya con todos estos campos se llega al total del ingreso acumulable. Se pide la identificación fiscal del contribuyente en el extranjero. Es un campo opcional. Si no lo llenan, no pasa nada. Los deja seguir avanzando.
y se pide el país donde se obtuvo el ingreso. Un error muy común también es que todo el mundo le pone Estados Unidos. Hay muchas emisoras que no son de Estados Unidos. Entonces, cuando ustedes abren esta opción de selecciona, les aparece el campo de apátrida. En la práctica se suele utilizar ese campo para señalar de dónde provienen, del país de origen. Ahora vamos con el cálculo de las fibras. Las fibras, el error más común es que la gente piensa que son dividendos y lo que distribuyen las fibras no son dividendos, son resultados fiscales de las fibras. Entonces, cuando la fibra distribuye un resultado fiscal, el intermediario está obligado a hacer una retención. ¿De cuánto es la retención? La retención es del 30%. En este caso, un resultado fiscal distribuido de 45,000 con una tasa de retención del 30%, se tiene un ISR retenido de 13,500. La retención del ISR aplicable, como les decía, es del 30%. No hay disposición expresa en la ley del ISR que prohíba a los reciclos invertir en fibras. ¿Por qué? Porque como tal no es una sociedad, no eres socio o accionista de la fibra, entonces esa puede ser la primera interpretación. Después sé que hay otras dudas respecto a que cuando vendes el certificado de la fibra, estás vendiendo inmuebles o un bien, y ese también es una prohibición del reciclo. Al respecto, hay reglas fiscales donde establece que los certificados bursátiles, que son públicos como en el caso de las fibras, no se considera que se está vendiendo los bienes, sino que se está vendiendo un instrumento de crédito que se trata como interés. Vale la pena que esto lo platiquen con su contador de confianza para que concluyan si pueden o no, si tributan en el reciclo, invertir en fibras. Los reembolsos y las ventas de fibras no se les aplica retención de ISR. No está establecido ninguna retención ni para personas físicas ni para personas morales. Y de hecho, son exentas las ganancias de capital, es decir, la ganancia que tienes entre el valor en que compras y el valor en que vendes el certificado de una fibra para persona física. Esa ganancia es exenta, cosa que no pasa con las acciones. Y los ingresos por fibras deben de declararse en la sección de arrendamiento, no se declaran en la sección de dividendos. Recuérdenlo, se declaran en la sección de arrendamiento. La verdad está un poco escondido, pero ustedes activan arrendamiento y ahí pueden señalar que el ingreso proviene de fibras y luego podrán señalar cuánto es el monto del ingreso de fibra y cuánto es el monto del impuesto que les retuvieron que pueden acreditar. Y estas son las pantallas, o sea, selecciona el tipo de ingreso, pues es arrendamiento. Y luego más abajo viene ingresos por fibras, ahí señalan el monto y luego viene el campo de la retención del ISR. Si ustedes le dan clic en detalle, se abren campos para que ustedes capturen el RFC de quien les hizo la retención, que en este caso es la casa de bolsa, y el monto de la retención y el monto del pago de la fibra, ya que ahí tiene una validación de que sea el 30%. Y luego pasamos a la parte de acciones de trading. En este ejemplo tenemos el cálculo de un cliente que vendió acciones de Walmex, la emisora de Walmart en México, que adquirió el 10 de diciembre del 2025. Y tenemos dos cálculos, el cálculo de ganancia y el cálculo de pérdida. El cliente tiene un costo total de adquisición de sus acciones de Walmart de 2,714 pesos, cada una le costó 54 pesos, y se le aplica una inflación. ¿Cómo se calcula la inflación? Pues el INPC del mes anterior de la venta entre el INPC del mes anterior de la compra. Con eso se actualiza el costo invertido y de 2,714 pasamos a 2,761. También tenemos las comisiones de intermediación pagados en la compra. Esas comisiones es lo que cobra GBM por intermediación bursátil y son deducibles de impuestos para efectos de determinar el resultado por compraventa de acciones. Y luego en este ejemplo, en el de la ganancia, tenemos el precio de venta en 56.35 pesos y una comisión de venta, que también es una comisión de intermediación, de 7 pesos. Con esto llegamos que el total de acciones que vende el cliente fueron 2,810 pesos y se compara contra el costo de adquisición actualizado, que fueron los 2,761, y se le restan las comisiones y se obtiene una ganancia de 49 pesos. En el lado de la pérdida, básicamente son los mismos datos, solamente el precio de venta en lugar de ser 56.35 son 54.35, lo que provoca que el cliente pierda. ¿Y cuánto pierde aquí? Aquí pierde 50 pesos con 52 centavos. Algunos facts de la venta de acciones.
es que las personas físicas pagan ISR sobre la ganancia en venta de acciones a la tasa del 10%, incluyendo acciones mexicanas y acciones listadas en el SIC. No hay retención de ISR sobre las ganancias, el obligado es la persona física a irlo a pagar en su declaración anual. GBM no hace ninguna retención. Si eres socio o accionista, y en este caso si eres dueño de la acción, pues eres socio o accionista, es una prohibición para poder tributar en reciclo. Las pérdidas fiscales por ventas de acciones se pueden actualizar cuando se aplican, es decir, si este año pierdo y en los siguientes años empiezo a ganar, yo tengo derecho a disminuir estas pérdidas contra mis utilidades futuras y estas pérdidas tienen una vigencia de 10 años. Es decir, que los próximos 10 años puedo estar ganando e ir aplicando mis pérdidas para disminuir mi base de impuesto. Las pérdidas también tienen el derecho de actualización. Ahí el responsable de actualizarlas es el contribuyente. GBM ya no las actualiza porque pues, el que lleva el récord es el cliente, ¿no? Año con año. Los ETFs, estos fondos que están tan de moda, usualmente tienen el tratamiento fiscal de acciones, por lo tanto, pues tributan a la tasa del 10%. Las plusvalías o minusvalías, que es lo que se conoce el valor que vas ganando o vas perdiendo por tener acciones en tu portafolio, no generan un evento fiscal. El evento fiscal se genera hasta que vendes la acción. Así es que mientras vayas perdiendo y no vendas, pues para efectos fiscales no has perdido, solamente tienes una minusvalía, un menoscabo del valor de tu inversión. En inversiones en acciones no puedes perder más allá que el capital que invertiste, salvo que estés haciendo una operación en corto. ¿Qué es una operación en corto? Pues que tú no tienes las acciones, que tú crees que esa acción va a bajar en el tiempo y entonces lo que haces es pedir un préstamo de valores para vender esa acción. Entonces tú la vendes cuando está cara desde tu punto de vista y más adelante la compras porque desde tu perspectiva va a bajar y ahí ganas. ¿Qué pasa? Que si en lugar de bajar la acción empieza a subir, pues el límite que puedes perder es infinito. Y luego las ganancias en enajenación de acciones deben informarse en el apartado de enajenación de acciones de Bolsa de Valores de la declaración anual. Es un campo independiente y de hecho es una declaración independiente. Aunque estés en la misma página, cuando ustedes presentan su declaración de sueldos y de acciones, obtienen dos acuses porque son declaraciones separadas, porque las acciones tienen una tasa preferencial del 10%. Y acá está la pantalla de cómo se visualiza en la declaración anual la enajenación de acciones en bolsa. Básicamente pide solamente dos campos. Te pide la ganancia obtenida en el ejercicio, te pide la pérdida obtenida en el ejercicio. Si ganaste, se te activa, o si la ganancia es mayor que la pérdida, se te activa el campo de la pérdida de ejercicios anteriores que vas a aplicar. Ahí hay que teclearlo. Y ya con eso, si sigue siendo positivo tu resultado, se te genera la base del impuesto y el impuesto a cargo, que va a ser el 10%, se te va a dar tu unidad de captura para que lo pagues a más tardar el 30 de abril del año vencido. Del año siguiente al año vencido. Y luego tenemos los fondos de inversión. Bueno, los fondos de inversión los tenemos en dos grandes rubros, los fondos de deuda y los fondos de renta variable. Los fondos de deuda básicamente solo tienen ingresos por intereses y por operaciones financieras derivadas de deuda que para efectos fiscales se asimilan a intereses. Los fondos de renta variable tienen muchos tipos de ingresos. Los principales van a ser acciones y ETFs y operaciones financieras derivadas de acciones. Estos tres tipos para persona física se tasan a la tasa del 10% hasta que se vende la acción del fondo. Por otro lado, intereses, operaciones financieras derivadas de deuda, dividendos nacionales, dividendos extranjeros, fibras, operaciones financieras de tipo de cambio, esas van a la tasa general de hasta el 35% y esas no se causan hasta que vendes. Esas cada año se tiene que transparentar la información de los ingresos obtenidos a los inversionistas para que lo reconozcan en su declaración anual. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, pues porque los fondos de inversión son vehículos transparentes para efectos fiscales. El fondo no paga impuestos. El fondo solamente es el vehículo que aglutina a los inversionistas y está haciendo inversiones por cuenta de ellos. Por lo tanto, los inversionistas tienen que reconocer los ingresos que perciben los fondos como si fueran del inversionista en directo, excepto la parte de acciones. Eso sí es hasta que vendas la acción del fondo. Algo importante que pasa en los fondos es que si el fondo tiene ingresos susceptibles de retención, por ejemplo, el pago de un cupón es un pago de intereses, pues aplica la retención del 0.5%. En ese caso, el fondo
hace la retención. De hecho, por eso a los fondos se les conoce como autorretenedores. Realiza la retención el fondo y se lo paga al fisco cada mes. Y en la declaración anual, el fondo de inversión, a través de los distribuidores, en este caso la casa de bolsa, le informa a los inversionistas el monto de sus ingresos por todos los tipos de ingresos y el monto de las retenciones que tienen derecho a acreditar. Después, existe una regla miscelánea, que es la 3.13.9. Acérquense con su contador para que les platique en qué consiste esta regla, la cual permite que los recicos inviertan en fondos de inversión, pero siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. Esos requisitos están establecidos en la regla miscelánea para que los revisen si les aplican y lo cumplan con ellos. En la declaración anual, cuando se tienen ingresos de fondos de inversión, se tiene que atender al tipo de ingreso para ver en qué campo va de la declaración anual. Si tienes ingresos por intereses, van intereses. Si tienes ingresos por fibras, va en la sección de arrendamiento, dividendos en dividendos, y así en todos los tipos de ingresos. Y los títulos de fondos de renta variable se debe dar el mismo tratamiento como si tuvieras una acción en directo. Es decir, hasta que vendes la acción, pagas la tasa del 10%, pero eso sí es solamente por la parte de la cartera que está invertido en acciones, en renta variable. Y luego tenemos el caso de Trading USA. Recordemos que Trading USA es un sistema el cual GBM solamente facilita la comunicación para que nuestros clientes puedan acceder a operar en la bolsa americana. Y pueden operar fraccionales, es decir, no tienen que comprar la acción completa, pueden comprar fracciones de las acciones. Entonces, el cliente, si tiene acciones en Trading USA, que son acciones que están listadas en el SIC, el cliente puede hacer el mismo cálculo que ya les había explicado, que es básicamente comparar el costo al que tú compraste tus acciones, incluirles la inflación, restarles las comisiones de intermediación si es que hubiera, y compararlo con tu precio de venta. Si obtienes una ganancia, debes impuestos al SAT y los tienes que pagar a más tardar el día 30 de abril del año siguiente. Si obtuviste una pérdida, basta con que informes la pérdida para que tengas derecho a usarla en el futuro. Así es como funciona cuando las acciones que estás operando en Trading USA están listadas en el SIC, y todo esto es con base a un criterio del propio SAT en el cual establece esto. Como les decía, GBM es solo el vehículo para que tú puedas invertir a través del broker extranjero que es Drivewell. Drivewell obviamente no realiza el cálculo de tus ganancias o pérdidas para efectos fiscales mexicanos porque ellos se regulan por la legislación americana. GBM, al no participar en las compras y ventas y solo ser el vehículo que pasa los flujos, pues tampoco tenemos la información para hacerte esos cálculos. Como les decía, se puede concluir que la tasa de ISR por la ganancia de acciones es del 10% si son acciones que se encuentran listadas en el SIC. De lo contrario, le aplicaré la tasa general, que es del 35%, y todo esto es basado en el criterio normativo 46 diagonal ISR diagonal N. Por si la quieren consultar, lo pueden poner en Google y les va a aparecer. Como les decía, ser socio es una prohibición para poder tributar en el reciclo. El factor de inflación del costo de adquisición se determina considerando el INPC del mes de adquisición entre el INPC del mes anterior de la venta. Las pérdidas fiscales por venta de acciones se pueden actualizar al momento de su aplicación y solamente se pueden aplicar contra ganancias del mismo tipo. No las puedes aplicar contra tus ingresos por intereses ni contra tus ingresos por sueldo, solamente contra ganancias en venta de acciones, y tienen una duración de 10 años. En caso de que las pérdidas deriven de acciones no listadas en el SIC, para tú poder usar esas pérdidas debes de presentar un aviso al SAT basado en el formato 4 diagonal ISR, el cual lo encuentran disponible en el portal del SAT, y todo esto es basado en los artículos 28, 179 y 180 de la ley del ISR y la regla miscelánea 3.3.1.44. El ISR definitivo por los dividendos, porque si tú tienes inversiones a través de Trading USA y recibes dividendos, nadie te va a retener el ISR, pero eso no te quita la obligación de que tú lo tengas que pagar al fisco. ¿Y cuándo lo tienes que pagar? A más tardar el día 17 del mes siguiente a que percibes el dividendo. Entonces, si tú tienes inversión en Trading USA, recibes un dividendo, tu obligación es pagarlo a más tardar el 17 del mes siguiente, el 10% sobre el dividendo que recibiste.
Algo atractivo de operar a través de Trading USA es que al momento de aperturar la estrategia se genera tu formato W8BEN y con eso tendrás acceso que en el pago de dividendos solamente se te retenga el 10% tratándose de dividendos de emisoras americanas. Los ingresos derivados de Trading USA y que deriven de emisoras listadas en el SIC deben reportarse en la sección de enajenación de acciones en Bolsa de Valores. Los ingresos de emisoras que no estén listadas en el SIC se deben reportar en la sección de ingresos extranjeros en la declaración anual. Y nuevamente aquí está la sección de acciones, la ganancia, la pérdida, las pérdidas de ejercicios anteriores. Esta es la de las que sí están listadas en el SIC. Y acá tenemos las que no están listadas en el SIC, que es un ingreso del extranjero. Por lo tanto, tú tienes que llenar acá el impuesto del extranjero, el dividendo que te retuvieron y poner que es apátrida porque no sabes de qué país proviene y no tienes el RFC. Después pasamos al PPR, al famoso Plan Personal de Retiro, que yo creo que es uno de los productos más atractivos para cualquier inversionista y para cualquier persona física, ya que lo que tú vas ahorrando para tu retiro es deducible de impuestos y además pues se está invirtiendo y generando rendimientos y esos rendimientos también gozan de la exención. No se les aplica ninguna retención durante la vida de la inversión. Vamos a poner dos ejemplos. En el ejemplo 1, en los dos ejemplos tienen ingresos anuales de 550,000 pesos. Lo único que cambia es el monto de la aportación. En el primer ejemplo tenemos una aportación al PPR de 35,000 pesos y en el segundo una aportación de 60,000 pesos. La ley establece una limitante de lo que puedes deducir y la limitante básicamente es el 10% de tus ingresos o 5 veces la UMA anualizada. Por lo tanto, en el ejemplo del lado izquierdo, el cliente que aportó 35,000 pesos no excedió del monto que puede deducir y puede deducir en su declaración anual 35,000 pesos, lo cual es muy probable que le genere un saldo a favor. Sin embargo, del otro lado, el cliente que aportó 60,000 pesos excede del tope, que el tope son los 55,000 pesos, ya que el tope tiene que ser el menor. La ley establece dos topes, el del 10% de ingresos o el 5 veces la UMA, pero señala que tiene que ser el tope menor, que en este caso del cliente, pues el tope menor era 55,000. Por lo tanto, aunque él aportó 60,000, solamente va a poder deducir 55,000, pero sus 60,000 están exentos de impuesto durante la inversión. Algo importante y es la parte mala de los PPRs es que si realizas retiros antes de cumplir tu permanencia, que es decir, cumplas 65 años o te encuentres en un caso de invalidez o incapacidad, se te retendrá el 20%. Pero pues bueno, esto es para incentivar al plan, para que mantengas tus ahorros y los saques después de los 65 años. En caso de que cumplas los requisitos de ley, el monto que puedes retirar exento puede ser de hasta 90 veces la UMA, es decir, 3.700.000 libres de impuesto. Este es cuando tu retiro lo haces en un pago único o también puede ser que lo hagas en varias exhibiciones. Si lo haces en varias exhibiciones, el monto exento no podrá exceder de 15 veces la UMA. Y muchas veces pasa que en la declaración anual las deducciones personales no las carga el SAT. ¿Qué hay que hacer cuando no las carga? Pues tenemos la facilidad de que en el propio aplicativo nos deja capturarlas. Se tiene que señalar que es una aportación voluntaria complementaria y planes personales de retiro, que tiene una figura de un cochinito, y con eso se abre el tipo de aportación, se pone el RFC del emisor, que en este caso es GBM, el nombre de GBM, Grupo Bursátil Mexicano SASB Casa de Bolsa, la fecha de emisión, que aquí se abre un calendario cuando le dan clic, la descripción, que sería una aportación a un PPR, y el importe de la aportación y el monto deducible. Aquí el sistema hace el cálculo en automático con todos tus ingresos. Si excediste, te lo va a poner al monto máximo deducible. Si no excediste, pues va a coincidir con el importe total. Y con esto ustedes estarían aplicando esa deducción en su declaración anual. Después, recordarles que GBM emite las constancias fiscales de los ingresos por inversiones de forma anualizada y las entrega más tardar el 15 de febrero del año siguiente. Así está establecido en la ley y así es como lo hemos estado haciendo año con año. En el caso de que encuentren diferencias entre la información precargada en el SAT o no la visualicen, porque hay ocasiones que ni siquiera precargan, pues lo que deben de hacer ustedes es llenar de forma manual
todos los ingresos, todas las retenciones que están en sus constancias de retención. Si no lo hacen, pues están incumpliendo con sus obligaciones fiscales. El portal del SAT tiene ahí un caso que cuando ustedes capturan el RFC de GBM, le señala que parece que el último dígito verificador de nuestro RFC es un error, ya que es un 0 y debería decir 5. Este mensaje solo hay que ignorarlo, hay que ponerle a aceptar y dejarlo. No lo cambien por un 5, tienen que dejar el 0, ya que ese es el RFC correcto. La autoridad tiene este tema y le pasa a muchos intermediarios bursátiles. Recuerden que es una obligación legal de todos los mexicanos el presentar los ingresos generados en nuestra declaración anual y recordarles que por cada estrategia que tienes en GBM se emite una constancia fiscal, por cada estrategia. Y pues bueno, estas fueron todas las respuestas a las preguntas que nos hicieron llegar. Les agradecemos mucho por su participación. Esperamos haber sido claros y que les funcione esto. Recuerden que pueden volver a ver este video en nuestra página de YouTube para que lo sigan consultando y estén atentos a nuevos webinars que estaremos preparando para ustedes. Muchas gracias por su participación.